Oigan, pues qué emoción, estoy aquí con Clara, nuestra invitada especial del día de hoy. No sé si algunos de ustedes vieron ahí las historias, que esta es la última entrevista ya del año para cerrar y ahora sí cerrar con broche de oro, ¿verdad, Clara? Gracias. Espero que sí. Definitivamente. Es un tema que a todas las mujeres siempre nos ha llamado demasiado la atención y me encanta todo lo que has estado haciendo en redes sociales. Creo que es súper importante. Eh, pero quiero que me platiques un poquito acerca de ti para las que no te conocen, o sea, cuántos años tienes, esta historia loca de que eres venezolana casada con un colombiano viviendo en Canadá, así en Las Naciones resumidas Unidas. cuentas. Sí, bueno, no, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Pues cada vez que me invitan a este tipo de espacios para hablar del tema de la soltería, yo digo que sí, lo aprovecho, pero realmente me gusta también muchísimo lo que haces y realmente estoy agradecida por este espacio, pues con Dios, pero contigo también. Gracias. Y bueno, sí, es una historia un poco larga, pero la voy a resumir para que podamos entrar en materia en la conversación de hoy. Pues como saben, si me están viendo, mi nombre es Clara, soy venezolana, tengo 35 años, estoy casada con un colombiano, soy abogada de profesión y por muchísimo tiempo de mi vida pensé que ese era el llamado de mi vida, que así Dios me iba a usar. Me especialicé tengo un máster en Derechos Humanos y Derechos para los Refugiados y trabajé en la ONU y yo como que quería salvar el mundo y ese era como el llamado de mi vida. Pero un momento ya ejerciendo mi carrera por varios años que Dios me detuvo y me dijo, esto no está mal, pero esto no es lo que yo tengo para ti, no es esto lo que quiero que hagas, porque empecé a sentir que sí tenía una necesidad, además de hacer cosas buenas, quería hablarle a la gente de Cristo porque eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces así fue como también sucedieron una serie de cosas, conocí a mi esposo y juntos decidimos ser misioneros a tiempo completo. Entonces dejé de ejercer mi carrera en ese sentido y por eso llegamos a Canadá, específicamente a la provincia de Quebec, que es... esta provincia es como la región de América con más necesidad de evangelismo en el hemisferio. Hay como algo así como, aunque suena loca la cifra, pero esa es la cifra, como 0.02% de cristianos que realmente se declaran cristianos, no más allá de la etiqueta. Entonces aquí hay un nivel de ateísmo súper fuerte, más la gente de afuera que llegan conociendo pues otras religiones, otras creencias, entonces por eso estamos acá, porque hay un montón de terreno para fértil, ¿no? Para sembrar la palabra. Y aparte de eso, pues hago La Vida Clara, que estábamos hablando ahorita tras bastidores, que empezó como un hobby, empezó como, ay, qué chévere sería grabar un video y aprender a editar. Y comencé hablando pues de Dios y de mí, de lo que Él había hecho en mi vida, quizá esas cosas en las que yo no encontraba referencias en el mundo cristiano, como, oye, no entiendo por qué si la Biblia dice eso, los cristianos hacemos esto, por qué se trata, y ahí empecé con el tema que vamos a hablar hoy, por qué se trata la soltería como una enfermedad, esto no está bien, etcétera. Y así empezó La Vida Clara y ha sido una bendición porque también se ha convertido pues en mi otro ministerio. Y bueno, tanto mi esposo como yo consideramos que ambos son nuestros ministerios familiares porque él me apoya muchísimo en lo que yo hago en La Vida Clara. O sea, sin él no sería posible tampoco hacerlo, aunque él no le gusta salir en cámara. Y bueno, eso es como un poquito el resumen, que no fue resumen nada, pero bueno, esa es la historia. Wow, estoy primero impactada con que tienes 35 años porque pensé que eras de mi edad. Te ves súper joven. No, y eso es súper bueno porque otra de las historias interesantes de mi vida es que mi esposo es 9 años menor que yo. Y este es el escándalo, cada vez que yo lo cuento, eso es como, ¿qué? Eso es yo igual. Y no lo es. Pero me sirve mucho porque me veo más joven. Y bueno, y nos vemos de la misma edad. Bueno, mucha gente nos dice que nos vemos de la misma edad. Entonces es una gran ventaja genética que me dio mi madre, yo creo. Ay, wow, qué padre. Y definitivamente estas son las historias que dices, neta, Dios metió aquí toda su mano para obrar, porque definitivamente ha sido súper loco, pero me encanta cómo siento que te has como que ido así no con el viento, porque obviamente no nos movemos por como emociones, pero así como muy suave, así con el viento del Espíritu Santo, haz de cuenta, o sea, tú te has dejado llevar
Señor, si es aquí, si es allá, si es esto, si es el otro, y creo que te has dejado llevar tal cual, o sea, y esto es lo que sucede cuando nos dejamos llevar por los planes de Dios, o sea, a veces como que siento que nos da mucho miedo como que soltar el control y soltar en nuestro futuro y decir, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar, pero bueno, va, te lo doy, Señor, o sea, con todo el miedo de mi corazón, pero te lo doy. Y pensamos que vamos a fracasar, pero Dios no quiere eso para nosotros, o sea, Él quiere darnos cosas buenas, ¿no? Y quiere usarnos y quiere hacernos parte de sus planes y propósitos, entonces eres un testimonio literalmente de eso y me encanta conocerte y ver esto, de verdad que estoy súper impactada y también por lo del territorio en donde están, o sea, tanta necesidad que hay ahí, definitivamente ese lugar los necesitaba gente con principios bíblicos que la verdad es que sí está cañón. Fíjate que este tema de la soltería se me hace súper importante por lo que tú acabas de decir. Creo que muchas veces la gente ve la soltería como tú dijiste, o sea, como una enfermedad, como que algo no está bien contigo o algo te falta, ¿verdad? Sí, es que pues esa fue, como decía, un poco la razón que me motivó a empezar a hacer videos, porque yo llegué a un punto de mi vida, realmente no llegué yo siento que Dios me llevó allí, me forzó a llegar allí por su misericordia, en el que decía, a ver, la Biblia dice una verdad, y esto no puede ser mentira, y yo no creo que esté tan loca yo para verlo así, y era básicamente que yo estoy completa en Cristo, que en Él y por Él a mí no me falta nada. Pues hablábamos de mi edad ahorita al principio, yo me casé a los 33 y yo me quería casar desde los 20, era algo que yo estaba pensando en mi cabeza, entonces de alguna manera fueron unos 13, 12 años de Señor, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué está mal conmigo? Y yo no tengo un testimonio en el donde yo puedo decir, no, pues mi soltería fue un tiempo precioso, hermoso, que yo estuve en la presencia de Dios y esperé. No, o sea, mi soltería fue todo lo que no se debe hacer, y lo digo pues con mucha humildad, porque eso fue lo que hice, o sea, cometí muchísimos errores, dejé de confiar en el Señor, me desesperé, salí con gente que nunca he debido salir, me enojé muchísimo con Dios, hubo momentos en que me alejé de mi fe pues, por buscar las cosas que yo creía que Dios no me estaba dando. Obviamente estoy hablando de un periodo súper largo, incluso más de 13 años, porque de los 18 ya estaba como que ya estoy lista para tener un novio, y no pasaba, ¿no? Entonces, yo sí pasé como por todas esas etapas en donde, bueno, primero era como, quiero esto, ¿no? Quiero la ilusión de ser cortejada, la ilusión de salir con alguien, de ir al cine, etcétera. Y por cosas de Dios, porque realmente creo que fue así que lo permitió, yo era como siempre la niña de mi grupo de amigas que no tenía novio, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, de mis amigas como de la universidad que no eran cristianas. Entonces yo incluso comparaba las dos cosas y era como, pero o sea, yo estoy mal, porque estoy mal en el mundo y estoy mal en la iglesia, porque no tengo novio, ¿no? Y luego, claro, fui creciendo, fui madurando en mi edad también, y se hizo más preocupante porque yo decía, Señor, esto no pasa, en la iglesia no conozco a nadie, pero en el mundo tampoco conozco a nadie, ya tenía 21, 22, entonces ya decía, el problema es mío, pensaba, ¿no? Cuando yo empezaba a buscar como respuestas y le preguntaba a mis líderes o a mis pastores, era como, no, bueno, que por cierto yo tuve un liderazgo siempre muy bueno, o sea, nunca lo cuento esto de manera de crítica, sino que creo que hay una necesidad de que como sociedad y como cultura cristiana cambiemos nuestras visiones, porque la respuesta súper bien intencionada de mis líderes siempre era como, no, bueno, pero vamos a orar para que Dios mande ese hombre. Entonces yo siempre me sentía como en ese lugar de espera y de que, o sea, todo está bien hasta que llegue, entonces tengo que orar y esperar y buscar. Y lo que terminó sucediendo es como no llegó durante esa época, yo no puedo decir, yo no siento que, no fue como, yo dejé de ser cristiana, no, pero definitivamente creo que mi vida se volvió un poco eso que escribe, creo que es el apóstol Pablo, de que, o sea, ya yo no estaba siendo guiada por el Espíritu, yo estaba viviendo según mi carne. Entonces yo dije, bueno, no, yo creo que yo me voy a resolver esto, ¿no? Entonces
ya me abrí mucho más como que a salir con personas que no eran cristianas o quizás sí. Entonces mi primer novio fue una persona totalmente atea y esa relación la viví de una manera súper errónea. Luego empecé otra relación al tiempo con otra persona que como que sí, pero no. Y no voy a contar como los detalles de cada situación porque eso sí nos llevaría 5 horas y necesitaríamos por lo menos unos snacks. Pero lo que terminó pasando es que yo me di cuenta que yo estaba buscando en esas personas llenar un vacío que yo tenía. Y buscando en esas personas, y por eso es tan importante como deshacernos de esa distorsión de que, en el caso de las chicas, ¿no? De que va a ser un hombre el que va a no solo llenarnos, sino darnos identidad, hacernos sentir hermosas, hacernos sentir escogidas, reconocer que sí valemos. Eso no lo hace un hombre por ti, ni lo va a hacer un hombre jamás por ti. E incluso cuando tú llegas a una relación pensando eso, te vas a llevar un golpe grandísimo y por eso yo creo que hay tantos matrimonios que se casan con esas expectativas y fallan, porque tú estás esperando que la otra persona llene algo que solo Dios puede llenar en ti y que solo está accesible en Él. Entonces eso era lo que me pasaba a mí por mucho tiempo, ¿no? Y de hecho desarrollaba como un poquito estas conductas, no sé, absorbentes, obsesivas, porque para mí me tenía que aferrar a esa persona, porque imagínate qué significaba si me volvía a quedar soltera, que fue lo que me terminó pasando, además. Después de una relación que fue como particularmente intensa para mí, que terminó muy mal, es el momento en donde Dios como que me detiene y me dice, hey, así no se vive la vida, o sea, así, al menos no la vida cristiana. Y recuerdo que uno de los versículos que estaba como súper presente en mí es este versículo de Apocalipsis, donde y todo el mundo dirá, oh, Apocalipsis, pero es que sí, que Dios dice que él vomita lo tibio. O sea, Dios me llamó como, mira, tú o estás fría y estás lejos de mí para siempre o de verdad te comprometes conmigo. ¿Y qué significa eso? Porque yo sé que quizás las chicas que nos están escuchando pueden decir, ajá, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia, o sea, ¿qué significa no estar tibia en el Señor y qué significa vivir eso en mi vida práctica, ¿no? En mis relaciones, con quién decido salir. Pues significa eso que estaba diciendo al principio, reconocer que es solamente Él quien es la fuente de nuestra vida, la fuente de nuestra plenitud, no una relación, no una persona. Y yo empecé como poquito a poco, de verdad no fue un cambio como de la noche a la mañana, a entender y a descubrir cómo Cristo es suficiente para mí, cómo Cristo podía llenar ese vacío que yo sentía. Por ejemplo, yo decía siempre, ¿no? Como que es que a mí nadie me ha escogido, o sea, ¿por qué? Y hasta que un día, leyendo la Biblia, entendí, no, o sea, a mí ya me escogieron. Y no me escogió cualquier persona, el creador del universo me escogió y me llamó por mi nombre y me dijo que yo era suya para siempre. Entonces, esa necesidad de escogencia que yo tenía empezó a borrarse porque yo entendí que ya yo tenía esa identidad. Y en cosas prácticas, como por ejemplo, yo siempre me sentía como muy sola a pesar de que tenía amigos, siempre como que tenía gente a mi alrededor, gracias a Dios. Y entendí que Dios llenaba esa necesidad de compañía que yo tenía y que, bueno, si querían verme como la loca, no sé, la loca evangélica que le oraba al Señor y que sabía que el Señor estaba con ella aún en su soledad, pues no me importaba porque empecé a experimentar eso. Empecé a experimentar que la presencia del Señor me llenaba cuando yo estaba sola. Yo, de hecho, por mis estudios y por mi trabajo, me tocó mudarme como varias veces de país. Y viví en Inglaterra un tiempo y era como súper solo eso, también en Estados Unidos. Entonces era como cambiar de cultura, de idioma y te puedes llegar a sentir muy sola. Y yo logré experimentar, no porque fue un logro mío, sino porque Él me permitió hacerlo, como lo que significa estar acompañada por el Señor, lo que significa no estar sola. E inclusive me costó, pero recuerdo que hubo un momento en donde iba, por ejemplo, que en Venezuela eso es algo como súper común cuando la gente celebra matrimonios y se casa, hacen fiestas, entonces siempre vas con alguien. Y yo me acuerdo que yo sufría porque es como, yo no tengo con quién ir, qué horror, qué vergüenza. Para mí era una vergüenza ir soltera, porque siempre estaba soltera, además. Entonces como que la gente iba a decir, ¿hasta cuándo, Clara, siempre soltera? ¿Cuál es tu problema? Etcétera. Pero cuando Dios empezó a sanar eso en mí, yo me acuerdo, parece algo tonto, pero es una anécdota que recuerdo con cariño. Le dije, Señor, tú eres mi compañero en esta boda, tú vas conmigo y yo la voy a pasar bien, voy a bailar, voy a comer, voy a hacer todo lo que se supone que voy a hacer para celebrar a estos amigos que se casan.
Y pues puede sonar loco, pero es una realidad, y esa es la realidad bíblica que el Señor nos declara en el Evangelio, que la muerte de Jesús fue suficiente, no solamente para salvarnos de un destino que nos correspondía, que era la muerte por el pecado, que era natural en nosotros, sino que Jesús es suficiente para llenarnos y para hacer ese agua que calma nuestra sed en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la soltería y las relaciones. Entonces, incluso me salté como a nivel de línea de tiempo, como varias cosas que pasaron, pero a grandes rasgos, toda esa experiencia fue la que me llevó a empezar a compartir de esto, y con el tiempo empecé a leer más la Biblia y a entender que en el Evangelio hay mucho más que podemos aplicar a la soltería de lo que normalmente hablamos, de verdad que sí. Wow. Y yo hice el primer video, de hecho, yo no conocía a mi esposo, o sea, yo estaba soltera cuando hice un primer video en YouTube, que creo que se llamaba Solteros Cristianos a los 30, porque ya yo tenía 30. Y pues se hizo, no viral, porque eso ya no es viral hoy en día, pero, o sea, como que sí lo vio mucha gente. Y mucha gente dice, no, tú estás casada, obvio que tú compartes de soltería, pero yo empecé a compartir de soltería cuando ni siquiera conocía a mi esposo, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó a tener una buena perspectiva para compartir del tema hoy. Wow, definitivamente es un tema súper, súper importante, y ahorita que platicabas todo como tu experiencia y así, me acordé de muchas cosas que yo también sentí, muchas cosas que yo también viví, o sea, primero que nada, sí, como que sientes esta presión social de que estás soltera y chin, o sea, y en vez de pensar como que Dios está obrando o Dios está trabajando en mí, lo primero que pensamos es, hay algo mal en mí, ¿no? Mal, sí. Y tal vez es como inconscientemente, porque decimos, es que Dios está trabajando en mí y me está preparando, y o sea, sí, pero eso no significa que tú estés como mal, o sea, en un sentido como que te falta algo, sino que simplemente Dios está trabajando. O sea, yo siento que tu proceso te llevó a que hoy en día estés como en un matrimonio como firme, en un ministerio firme. O sea, son cosas que obviamente nos van formando, pero no necesariamente es que estamos mal. Y creo que eso es algo que tenemos que dejar súper en claro, porque ser soltera no está mal, o sea, no está mal. Y a veces, ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar, o sea, realmente, o sea, como tú dijiste, tus pastores, qué lindos que decían, vamos a orar y todo, pero yo me pongo a pensar, realmente la Biblia, no hay ninguna promesa que podamos encontrar acerca de si algún día vas a encontrar a esa persona con la que te vas a casar. Entonces, no es así como que algo a lo que te puedes aferrar de que sí, la palabra dice esto, pues no, o sea, la palabra realmente no lo dice, pero hay muchas otras cosas a las que sí nos podemos aferrar, y la principal yo creo que es la que tú mencionas en cuanto a que Cristo es suficiente y que en Cristo estamos completos. Y yo creo que cuando entendemos esto y comenzamos a vivirlo, entramos en una plenitud. A mí me pasó algo similar, o sea, como que yo me detenía mucho lo que yo soñaba y lo que yo quería, porque yo decía, no, es que ¿cómo yo sola? O sea, ¿cómo voy a empezar algo y luego si conozco a alguien y no? Y como que yo quería que llegara la persona para entonces ahora sí poder comenzar. Ajá. Entonces me acuerdo que estaba así y me acuerdo perfectamente, creo que ya lo he contado antes, pero estaba en un retiro y estaba muy, muy como triste por eso, o sea, de verdad que es una presión social cañona, porque yo decía, ya me gradué, ya estoy trabajando y estoy soltera, como que se te viene el mundo encima. Y la neta es que estábamos bien chiquitas, o sea, cuando tú dices que ya para los 18 ya estabas de que ya estoy lista, ¿no? Pero me acuerdo que yo estaba bien triste y yo, Dios, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va a llegar la persona y cuándo se van a cumplir estos propósitos y estos sueños que has puesto en mí? Y sentí súper claro la voz de Dios que me decía, yo también te escogí a ti y yo también te di un propósito a ti. Y eso para mí cambió por completo mi perspectiva, y dije, ¿sabes qué? Es verdad, o sea, no necesito esperar a que llegue alguien para empezar a caminar en lo que Dios ya puso en mi corazón. Entonces creo que a partir de ahí empecé como que a soltarme un poquito más y a disfrutar un poquito más estos tiempos de soltería. Claro que siempre ves a alguien y ahí estás de que, ay, como que lo anhelas y lo quieres y todo. Digo, yo creo que es parte del ser humano y parte de lo que deseamos, pero
creo que sí es importante como que entender que como mujeres Dios también nos llama a nosotras. O sea, no nos llamó específicamente como para que formáramos el matrimonio y ahora sí ya viviéramos el propósito, sino que ya ahorita en donde estamos, solteras o no solteras, casadas, comprometidas o niñas o lo que sea, ya estamos, ya podemos caminar en una vida con propósito, ¿no? Total, es que, por ejemplo, cuando yo pienso en el llamado que nos hace Jesús en Mateo 28, que nos dice, fueron sus últimas palabras a sus discípulos y les dice, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vayan y hagan discípulos y bautícenlos y enséñenles a obedecer las cosas que yo les he enseñado. Eso no fue como, hombres hagan esto y mujeres busquen un marido y cásense, ¿no? Y pues estamos claros que el matrimonio es una bendición, es un regalo del Señor, es una institución sagrada que Dios instituyó y valga la redundancia, y es maravilloso, pero eso no nos define ni como hombres ni como mujeres, nos define Cristo. Y Él puede tener un llamado para algunas personas, y esto es como cuando mi mensaje es un poquito impopular, pero yo digo lo que sé que es verdad. Hay personas que nunca se van a casar y eso está bien, porque Dios, creemos que si nosotros amamos a Dios, la Biblia lo dice también, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Él sabe si casarte a los 20 es lo mejor para tu vida. Hay otras personas para quienes lo mejor es casarse a los 30 o a los 40 o no casarse. Pero Él tiene un plan para nosotros y en eso confiamos. No confiamos en que, mucha gente me acuerdo que me consolaba como, no, tranquila que eso va a llegar. Es como, ¿sabes qué? Hoy por hoy sé que no sabemos si va a llegar. Y eso es algo bueno porque nosotros podemos confiar en el Señor para todo. Igual, yo siempre lo cuento porque soy como súper abierta con mis luchas. Nosotros estamos buscando un bebé y ese bebé no llega. Y mucha gente me dice, no, sí, ora porque va a llegar. Y es como, yo sí creo, honestamente tengo fe que va a llegar, pero es el tipo de cosas en donde Dios no nos pide. Pregúntame para decirte que sí o sí no. No, Dios lo que nos pide es que confiemos en Él y que confiemos en que lo que nos da o lo que nos niega por un tiempo o para siempre es lo mejor para nuestras vidas. Y eso, pues a veces es difícil de enfrentar por lo que tú dices, ¿no? O sea, obvio, tenemos anhelos, tenemos cosas. La soltería sé que puede ser un tiempo difícil. O sea, yo cuando le hablo a las solteras, no les digo, no, tranquila que cuando entiendas esto vas a estar en una nube todo el tiempo. No. Nadie está en una nube todo el tiempo. La gente casada no está en una nube todo el tiempo. Pero sí puedes caminar en la libertad de saber que Dios hace su voluntad en tu vida y que puedes confiar en Él para lo que Él tiene para ti. Entonces, yo también pues viví eso, exactamente lo que tú cuentas, ¿no? Que por un tiempo era como que mi vida estaba en pausa, era como, no. Yo en el primer taller que recuerdo que di de solteros, contaba una anécdota de que yo siempre soñé con casarme teniendo el cabello súper largo, o sea, era como mi sueño. Y yo no me corté el pelo por más de una década, o sea, obviamente que me cortaba las puntas, pero quería como a veces hacerme un cambio y decía, no, porque yo no sé si yo conozco al amor de mi vida y luego no me da tiempo a que me crezca el pelo a casarme. Entonces yo era súper absurdo. Y a pesar de que no tuvo, o sea, eso no tuvo ninguna consecuencia en la vida y al final lo hice, después que me casé me lo corté un tiempo como para... Pero sí reflejaba un estado de mi corazón por mucho tiempo y reflejaba algo tan tonto y superficial como eso, sí reflejaba que había áreas de mi vida que yo a veces quería como poner en pausa porque pensaba que mi vida no iba a empezar hasta que sucediera, ¿no? Finalmente que conociera a alguien. Y realmente la iglesia tiene mucho que reflexionar sobre esto porque yo me acuerdo que yo muchas veces escuchaba, ¿no? Como, bueno, la mayor bendición que Dios te puede dar es un esposo, es una familia, son los hijos. Y yo por mucho tiempo, que tú contabas esto, ¿no? Como uno siente la vida en pausa, pero claro, yo llegué a los 30, me casé a los 33, entonces ya como para los 28, 29, había cosas a las que yo le había quitado la pausa porque entendí que si no las hacía no pasaban, ¿no? Y decía en ese tiempo, decía, bueno, pero, o sea, si esa de verdad es la mayor bendición, si la familia es la mayor bendición, o si ser esposa es el mayor llamado de una mujer, entonces Dios no me ha dado a mí la mayor bendición, ni me ha dado el mayor llamado. Entonces, ¿cómo se ve eso en la Biblia? O sea, así, hasta que entendí que no, que la mayor bendición ya la tenemos. Estemos solteras o casadas o lo que sea, la bendición la tenemos en Cristo.
y Él te da lo que necesitas para cumplir a lo que Él te está llamando en esta temporada de tu vida. Puede ser que tú te hayas casado a los 19 y esa es lo que Dios está usando para llamarte y para formarte, porque la gente casada se sigue formando y Dios la sigue tratando. O sea, eso no es como que te casaste y ya entraste en un entorno de perfección, para nada. Yo creo que hasta todo lo contrario. Pero definitivamente es un tiempo en donde tienes la oportunidad de reconocer y de buscar, ¿no? Yo creo que es hasta una responsabilidad. Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿A qué me estás llamando a hacer? Y de hecho yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo descubrí que yo quería hablarle a la gente de Cristo antes de conocer a mi esposo. Y lo conocí al tiempo, que ya tenía como al año y pico, 2 años, que yo había estado ya pensando en eso. Y cuando lo conozco, una de las cosas que me hizo clic fue que él me dijo, no, o sea, yo quiero dedicar mi vida a hablarle a los demás de Cristo. Y fue como, perfecto, o sea, las piezas encajaron perfecto, pero eso solo lo pudo haber hecho Dios cuando Él ya había hecho un trabajo en mi corazón y en el de Él probablemente, ¿no? Entonces, sí. Y la historia de cada quien es distinta, ¿no? O sea, no a todo el mundo le va a pasar así, pero sí, realmente... Pero ¿sabes qué pienso yo? ¿Sabes qué pienso yo? Que sí es bien importante como que, o sea, antes de como comprometerte en una relación o así, yo creo que sí es importante saber qué es lo que Dios te ha dicho a ti, o sea, a ti como individuo, como ser, ya sea si eres mujer o hombre, porque nos pasó algo muy similar, o sea, cuando yo conozco a Samuel, bueno, cuando ya nos empezamos como que a juntar en sentido amoroso, sí fue súper padre, y algo que fue súper clave es que los dos queríamos lo mismo, o sea, los dos queríamos servir al Señor, los dos nos veíamos sirviendo en una iglesia, y eso fue algo que Dios ya me había hablado de mí, o sea, yo ya estaba segura, no cambió ni se transformó al conocerlo a Él. Entonces creo que sí es como tú dices, o sea, cuando tú ya estás segura y cuando la otra persona también, haces un clic y sabes, o sea, sabes que sus futuros pueden caminar juntos, o sea, y en paz, ¿no? Porque hay veces que una persona desea una cosa o no sabe ni qué quiere y te juntas con otra persona que sí está como súper seguro, y pues las cosas ahí pueden como estropearse o algo, ¿no? Entonces creo que también la soltería puede ser un tiempo, pues obviamente como para formarnos, pero también como Dios nos habla, y hay que creérnosla, hay que creernos lo que Dios ya nos ha dicho, ya sea que sea como tú dices, una década o más, o sea, un tiempo súper corto, pero creo que siempre como el buscar qué dice Dios de nosotras, y no con el fin de, entonces ya sé qué quiero, ahora sí ya estoy más lista, ahora sí ya que venga, no, sino con el fin de vivir esa vida que Él quiere que vivas, como tú dices, Él sabe que va a ser lo mejor para ti, entonces es confiar, que es la parte más difícil, ¿no? Es siempre la parte más difícil, y yo creo que nosotros en nuestra propia opinión creemos cosas, uno cree, no, pero es que ya yo estoy lista, o sea, y si yo te cuento la de veces que yo pensé que estaba lista, y luego cuando conozco a mi esposo y me casé, me di cuenta, o sea, este era el momento de mi vida donde esto tenía que pasar. No era hace 8, hace 5, ni hace 3 años, era este el momento. Entonces, en ese sentido, eso, ahí va la parte, ¿no? De vivir nuestra vida para Dios, y eso a nivel concreto se ve así. Yo confío en Dios para mis decisiones, y yo confío en que Dios me da lo que necesito en el momento que me lo da. Y mientras, no puedo poner mi vida en pausa. O sea, yo tengo como, siempre cuento esta broma y digo que yo tengo como 2 misiones en la vida, ¿no? Cumplir el llamado de Jesús de ir por el mundo y hacer discípulos, y hacer que la gente deje hablar de la soltería como la espera. Porque sabes que siempre es como que ¿y qué hay? ¿Cómo te va en la espera? Lo que hice mientras estaba en la espera, que Dios te fortalezca en tu espera. Obvio, o sea, es lógico, todos los cristianos tenemos temporadas de espera en la vida, eso, lógico, pero la soltería a veces se le llama como así, como en mayúsculas, ¿no? La espera. Y yo creo que a veces le atribuimos demasiado peso a esa época. Le atribuimos como, qué sufrimiento, qué difícil, es que, no, pobrecita, mira, ella es la única que queda, hay que orar, hay que ayunar. Y la verdad, yo fui como un poco víctima y responsable al mismo tiempo de eso, porque yo le llegué a atribuir ese peso a mi etapa de soltería,
E inclusive cuando te contaba que ya me hacía como mayorcita y decía, bueno, evidentemente no puedo seguir poniendo nada en pausa porque se me va a ir la vida y no hago las cosas que quiero hacer. Entonces igual las hacía, pero dentro de mí todavía vivía un poquito con esa idea de que, es que bueno, y mientras tanto, y no voy a hacer esto. De hecho, por mi carrera, yo tenía como muchas opciones de mudarme a algunos sitios y algunos no eran como sitios muy seguros o muy normales, o sea, como que ciudades normales, sino era como sitios recónditos donde vas a trabajar con refugiados en fronteras. Y yo recuerdo, y bueno, Dios no lo permitió, pero recuerdo a veces como que no haber aplicado a ciertos cargos o a ciertas oportunidades porque yo decía, no, ¿y dónde voy a conocer a alguien? ¿Cómo va a pasar esto? Entonces, Dios obviamente en su perfecta voluntad y en su soberanía permite y no permite que uno haga cosas, pero yo creo que me pude perder de muchas oportunidades que hubiesen sido interesantes y que hubiesen sido enriquecedoras para mí si no hubiese estado en ese modo como de esperar y de ver qué iba a pasar y no, déjame estar pendiente por si llega y yo creo que, no sé si alguien que nos está escuchando habrá leído esa publicación, pero hace unas semanas hice una publicación, un video que hablaba de que es importante no prepararte ni tratar de mejorar pensando en tu futuro esposo. Y suena muy mal, yo sé ¿cómo que no te vas a preparar para tu esposo? Pero yo creo que si puede ser una idea radical, creo que es muy cierta, porque cuando yo estoy pensando en prepararme para alguien que además no conozco, o además no sé si conozco o no ha llegado a mi vida, primero me estoy preparando para un ser humano, en vez de pensar en prepararme para Dios, quien es quien me pide que me prepare para Él, que cada día crezca en mi carácter, que se pueda parecer más al de Él, que me deje transformar cada día más. Y segundo, eso puede traer mucha frustración porque yo me acuerdo que, no sé, como a los 24 o 25 estaba como, bueno, me voy a preparar, voy a usar este tiempo para prepararme para mi futuro esposo. Pero a los 29 estaba cansada de prepararme, o sea, estaba como, o sea, Dios, creo que estoy sobre preparada. Que eso es también creo que ya estoy yéndome por las ramas, pero creo que eso es un reto que tienen muchas solteras, sobre todo hay una población a la que le tengo especial cariño, que son las que tienen más de 30, porque ya incluso cambia el discurso para las que tienen más de 30, ya es como, oye, pero mira, y tú sabes que para tener hijos se te está como ya corriendo el reloj, ¿no? Como además es algo que uno siempre sabe, o sea, uno siempre lo tiene pensado. Y ahí cambia un poquito, o sea, yo creo que se intensifica un poquito la presión y ahí es donde es más importante aferrarnos a la verdad, yo creo. Es cuando es más importante asegurarnos de que no estamos viviendo nuestra vida en modo espera y también asegurarnos de que estamos aferradas a la verdad de que Cristo es suficiente y de que nuestro propósito existe ya, independientemente de si llegue alguien o no. Y que el premio de consolación no es, bueno, no, pero tienes tiempo para servir a Dios. No, ese es el premio principal. Y la añadidura, hermosa, preciosa, yo creo que yo viví mi etapa de compromiso y matrimonio de una manera súper especial, es el matrimonio. Y chévere, pero no es, ese no, yo hablaba con una amiga el otro día, o sea, uno a veces cree que, sobre todo cuando está en sus 20, empezando sus 30, como no, yo soy muy buena cristiana, el Señor me va a premiar como un esposo. Pero resulta que Dios ya te premió con Jesús. Que te dio todo lo que pudieras necesitar. Y luego, claro que sí, o sea, Dios es bueno, obviamente. O sea, si yo hubiese sabido que Dios me iba a dar un hombre como José David, que es mi esposo, o sea, primero no me hubiera preocupado por nada nunca en la vida. Pero Él nos da esas cosas buenas porque Él es un padre bueno, pero no porque, no, es que yo soy súper buena cristiana y entonces a mí se me va a dar y yo me merezco. Y entonces que a las mujeres, por ejemplo, hay unas grandes misioneras de la historia, o sea, que nunca se casaron, y que para mí estoy segura que tienen, o sea, un lugar con el Señor en el cielo súper especial. Entonces Dios no las premió a ellas, porque no les dio un esposo. O sea, es una forma muy distorsionada y yo creo que muy, honestamente, creo que muy hollywoodense de pensar las cosas, ¿no? Y nosotros, creo que eso se cambia profundizando en la perspectiva bíblica de que hombres y mujeres estamos llamados a servirle a Dios en distintos roles, en distintos momentos, y que en ese servicio o en ese camino ya estamos plenos en Dios. Wow, definitivamente te escucho y tengo ganas de llorar porque es demasiado cierto y creo que a veces como que lo sabemos en el fondo pero no lo queremos aceptar,
O sea, saber de que sí, pues Cristo es suficiente, pero Dios también cumple los anhelos de mi corazón y como que sí aceptas que Dios es suficiente, pero pues, Señor, te falta como que este anhelo de mi corazón, ¿verdad? Como que todo lo que estás diciendo es, es demasiado bíblico y a veces no es tan fácil de aceptar, o sea, realmente creo que cuesta un poquito el decir, va Dios, me quiere soltera toda la vida o me quiere soltera hasta los tantos, va y me alegro en eso, no es fácil, o sea, definitivamente no es fácil, pero creo que es la obra del Espíritu Santo en ti, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, ¿no? Entonces es en estar como en esta comunión, pero bien cañona, porque creo que de otra forma no la haces. O sea, todo el mundo, todas las películas, todo donde voltees te va a bombardear con que necesitas a alguien para hacer. Pero si nuestra mente y nuestros pensamientos y emociones están por todas partes, pues nos vamos a dejar llevar, pero cuando los cimentamos en lo que dice la palabra, aunque no sea lo que queramos escuchar, ¿verdad? Aunque no sea completamente fácil, creo que con el tiempo Dios da su fruto en eso, ¿no? Y encontramos ese gozo en eso que, híjole, la verdad sí te admiro por haber pasado todo este proceso y por al final decir, ¿sabes qué? O sea, fue un proceso bien difícil, probablemente yo estoy segura que sí, pero finalmente saliste victoriosa, o sea, realmente aprendiste a disfrutar, a ser feliz en tu soltería, a encontrar tu plenitud en Cristo y a no poner pausa, o sea, sino a vivir tu propósito, y eso la verdad es que pues me muestra cómo finalmente hubo un propósito en ese proceso tan largo y difícil, ¿no? No, total. Yo creo que experimenté la aplicación total de que la verdad nos hace libres. Y ahorita que decías eso, yo tuve un momento muy, muy importante, muy central en ese proceso, que fue después que Dios como que me habló y me afirmó toda esta verdad. Yo me vi al espejo y yo dije, bueno, ¿qué pasa si nunca me caso? O sea, ¿qué implica todo esto? Vamos a hablar en serio. Y era una pregunta con la que yo nunca en mi vida, o sea, por una década, yo no me había querido enfrentar con esa pregunta, como, ¿es tan grave si no me caso? O sea, ¿cómo se va a ver mi vida? Y me enfrenté incluso con la duda de, bueno, yo voy a seguir amando a Dios igual y voy a seguir sirviendo a Dios aunque supiese que Él no me va a dar lo que anhelo. Y era una prueba grande a mi fe. Pero luego de que como que enfrento esa pregunta y tal cual como tú dices, o sea, eso es solo la ayuda del Espíritu Santo, no hay de otra. Sí. Lo que experimenté fue una libertad gigante, porque dije como, o sea, si nunca me caso, pues no quisiera, Dios, es verdad, pero no es tan grave, no se acaba el mundo, no se acaba mi propósito, hay mil cosas espectaculares en la vida, sobre todo en la vida de un cristiano que tiene un destino seguro, ¿no? Porque alguien que no lo conoce, pues no puede quizá contar con eso, pero nosotros sí. Entonces, hay tanto que sigo teniendo en mi vida y que un anhelo, que sí es importante, pero que un anhelo no me va a dar ni me va a quitar, yo puedo vivirlo en libertad. Y últimamente eso fue lo que hizo que yo estuviera, y fue simplemente la voluntad de Dios, porque, o sea, yo pienso que al final Dios siempre hubiese podido decirme, no te vas a casar, y creo con fe que estuviera igual de bien que estoy ahorita. O sea, no, yo siempre digo, el final feliz de mi historia, el testimonio que yo cuento, no fue que me casé. El final feliz de mi historia fue cuando el Señor me permitió entender eso. Y que sucedió que luego sí conocí a alguien y me casé, porque, bueno, sí, resulta que sí era la voluntad de Dios, pero eso no tenía yo forma de saberlo, ¿no? Entonces, eso además me permitió que cuando empecé una relación con mi esposo, fue una relación sana. Yo tenía lamentablemente con qué comparar y mis relaciones anteriores habían sido súper tóxicas, o sea, nada agradaba a Dios de esas relaciones. Y cuando yo vi que yo estaba desde una posición de abundancia, porque yo había aceptado que Jesús me había venido a dar vida en abundancia. Entonces, cuando ya yo empecé esta relación, era como, no, o sea, yo no estoy aquí para pedir o para esperar que Él me dé o que Él me haga sentir, no, o sea, yo estoy aquí porque si esto es la voluntad de Dios, voy a entrar en un matrimonio para servir al otro y para que Él me sirva, porque eso es el matrimonio, un servicio recíproco. Entonces, me cambió totalmente la perspectiva. Y obviamente, o sea, ni mi noviazgo ni mi matrimonio son perfectos, porque obviamente el de nadie es perfecto,
pero sí noto la diferencia de lo que puedo ofrecer o de lo que pude ofrecer, sobre todo en la etapa del noviazgo, sabiendo esta verdad y sabiendo que mi felicidad no era que ese noviazgo tuviera un éxito y que llegara al matrimonio. Mi felicidad ya yo la tenía. Y más bien había encontrado con quién compartirla. Entonces, sí tiene un efecto, ya sea en que nuestra soltería vaya a continuar mucho tiempo, o en que entremos en un noviazgo o que entremos en un matrimonio pronto. Sí tiene un efecto y es importante cambiar la perspectiva con esto. Wow, de verdad que me encanta tu testimonio, está increíble, está súper bonito, me hubiera encantado escucharte cuando tenía 19 años para entrar con una perspectiva diferente, o sea, realmente, o sea, a veces desperdiciamos mucho tiempo como frustradas, enojadas, anhelando eso cuando, híjole, tenemos tanto que ver, que hacer, que disfrutar, o sea, tenemos el tiempo del mundo, ¿verdad? O sea, cuando somos solteras, para conocerte, para hacer lo que a ti te gusta, para ir, viajar, esto, o sea, como aceptar esos trabajos que tal vez no aceptarías estando ya con alguien, o sea, como que está esta cierta libertad y está muy padre, o sea, realmente yo creo que sí es parte del propósito que Dios tiene para nosotras, en vez de chin, o sea, ¿cuándo se cumplirá mi propósito? No, ya empezó, o sea, ya empezó desde hace mucho y me encantó platicar contigo, Clara, de verdad que qué increíble testimonio tienes, me encantaría quedarme aquí horas, pero... A mí también, no sé si se me nota, pero a mí también. Definitivamente tenemos que repetir un tema así porque está impresionante, estoy segura que a mí son cosas, las que tú dijiste son cosas que yo realmente no las había visto completamente así, entonces... Creo que va a ser un episodio de mucha bendición para muchas chavas. Pero quería preguntarte antes de terminar, ¿qué le dirías así cortamente a una amiga tuya o a alguien que tú conoces que no está casado? O sea, ¿cómo le das esperanza o ánimo? Le diría que no va a venir nada que le va a traer la esperanza en el futuro, sino que ya tiene acceso a esa esperanza que siente que necesita y que está en Cristo. Y no lo puedo decir de otra manera porque es lo único que a mí me ancló en la verdad y que me permitió continuar en la incertidumbre de no saber si de repente iba a llegar eso que tanto quería. Me ancló para estar gozosa y estar en paz. Y también le diría, porque creo que es algo que muchas chicas dudan, es posible tener un anhelo por casarte y que ese anhelo continúe y que ese anhelo esté allí y que lo ores mientras estás completamente plena en Cristo. O sea, no están peleados. Sentirte plena no es dejar de anhelar. Y el hecho de anhelar, pues no es dejar de sentirte plena. O sea, las dos cosas son compatibles. Sí es como una tensión, pero es que en la vida cristiana hay muchas de esas tensiones. Y el Señor lo que nos pide es permanezcan en mí. Y de verdad que es así. O sea, Él hace todo lo demás. Entonces, en ese sentido, es como, puedes seguir anhelando. Muchas niñas me preguntan, ¿pero está bien orar por mi futuro esposo? Y la respuesta nunca le digo de una sí o no, es como, pero ¿en dónde está tu corazón? Está bien que ores, está bien pedirle cosas a Dios, pero si tú crees que el principio y el final de tu vida está en eso, o que lo que más te va a hacer sentir realizada es eso, entonces te diría, no ores. Órale al Señor para que tú puedas experimentar su plenitud, para que lo que más anheles sea Él, su presencia, todo lo que Él es para ti, y ya luego si quieres pídele otras cosas, ¿no? Entonces depende de cada quien. Pero eso, recordarles que nuestra esperanza está en Cristo y que sí hay formas tangibles y del día a día que podemos vivirlo y podemos experimentarlo, que no es algo abstracto, no es como la Biblia por allá y mi vida de relaciones por aquí, no. Y que de verdad él es el mejor escritor de historias. O sea, eso, yo creo que para eso todas, yo creo que las que estamos casadas tenemos un testimonio y que podemos confiar en él. Él es digno de nuestra confianza en cómo escribe esa historia. Yo creo que ese es el mejor consejo. Wow, me encantó. Ay, cada vez que terminas de hablar digo, wow. Pero es que... Yo también, pero no por mí, sino que de verdad, o sea, yo me miro a mí misma y la gente me dice, ay, tú debes haber sido una soltera ejemplar. No, o sea, toda esta historia es una historia sobre la misericordia de Dios para mí, de lo misericordioso que es Él. Porque si hubiese sido por mí, por las decisiones que yo tomé durante mucho tiempo, créeme que no habría nada acá ni estaría aquí. Así que es realmente Él. Wow, qué padre, de verdad.
Gloria a Dios por eso y qué padre testimonio y qué padre ver cómo Dios te está usando para hablar de un tema que sí es difícil, o sea, la verdad, porque hay muchas opiniones, entonces tú te tienes que parar como que chin, firme la verdad, o sea, aunque no les guste, aunque sea impopular, pero aquí estoy. Pero pues qué padre, Clara, me encantó platicar contigo, me encantó este episodio, la verdad es que fue mucho más allá de mis expectativas realmente, o sea, siento que como que le quería hablar así como a las chavas que estaban solteras, pero Dios me habló demasiado en esta temporada, incluso ya casada, pero de verdad, gracias por tomarte el tiempo, estoy segura que les va a encantar, pero antes quiero también que nos digas tus redes para que vayan y te sigan y vean todo lo que haces también. Ay, no, pero no quiero decirla sin agradecerte a ti, de verdad, yo también la pasé súper bien y es una bendición poder tener estas conversaciones, ¿no? Estando en países distintos, siendo de nacionalidades diferentes y en otras circunstancias uno no se conocería, la verdad, y le doy gracias a Dios por eso. Y sí, mis redes son, tengo un canal de YouTube que es como mi red principal, que se llama La Vida Clara, así de sencillo, así me van a encontrar. Ahorita estoy compartiendo un montón de material sobre soltería, aunque también hablo de otras cosas, hablo de temas de teología, hablo de temas que le interesan a la mujer y temas generales que le interesan a todo cristiano. Tengo una cuenta de Instagram que es @lavida_clara, ahí también me encuentran. Y de repente las solteras les puede interesar esto un poquito más. Tengo un curso online es para solteros y solteras, hombres y mujeres, que está disponible en la plataforma de Teachable. Creo que es una muy buena herramienta donde esta conversación está multiplicada por 20 y ahondamos en lo que dice la Biblia sobre la soltería y también tengo un poco, porque como ven me gusta bastante hablar, sí. Que se llama Teológicamente Prácticas, no es solo sobre temas de, perdón, ¿sí? Antes de que continúes porque se me trabó un poquito para que lo vuelvas a decir lo de tu podcast. Sí, tengo un podcast que se llama Teológicamente Prácticas. No hemos abordado todavía temas de relaciones, si esa es la que más le interesa, pero creo que es un podcast que toda mujer cristiana debería escuchar porque hablamos de teología práctica para mujeres. Y creo que eso es... O sea, tengo alguna otra red que no me acuerdo porque hoy en día uno tiene como 1000, pero eso es lo principal. Teológicamente Prácticas. Teológicamente Prácticas. Lo que pasa es que a mí también se me cortó y dije, ay, para que lo busquen y lo vayan y lo escuchen, porque son temas también súper importantes y que yo creo que cuando nos enfocamos nuestra mente en la palabra, como que también nos sentimos mucho más llenas, ¿no? Siempre. Así es. Oye, Clara, pues muchas gracias por tomarte el tiempo, me encantó conocerte, me encantó escuchar de tu testimonio, me encantó este episodio, me encantó todo. Ay, a mí también, muchas gracias. No, hombre, definitivamente te voy a volver a invitar. Porfa, escríbanos sus comentarios para ver qué les pareció, qué les habló Dios y todo. Y bueno, ya saben, vayan y sigan a Clara en sus redes y cualquier cosita, pues ahí estamos al pendiente. Muchas gracias. Bye. Chao.